Oremos. Señor Jesús, Dios nuestro, queremos creer en ti, Señor, con más determinación, con más convicción, poder tener plena confianza en ti, Señor. Oh Señor, tu palabra la has sostenido, Señor, desde el principio de los siglos y por la eternidad. Tu palabra es inmutable, inquebrantable, Señor. Lo que dijiste y lo que prometiste indefectiblemente sucederá. Tú lo dijiste y tú eres fiel, no eres un Dios que cambia su palabra. Tu palabra y tu promesa son inmutables. Señor, tú resucitaste de los muertos, Señor, y nos prometiste que todos los que creen en ti resucitarán contigo para vida eterna. Señor, queremos creer con todas nuestras fuerzas esa palabra y tener esperanza en esa promesa. Vivir, Señor, con los ojos puestos en los cielos. Señor, que es allí a donde nos atraes, es allí a donde pertenecemos. Ayúdanos a creer en ti. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, por fe y en fe. Y no andar, Señor, por vista de ojos, sino en la esperanza de lo que has prometido. Tu testimonio, Señor, nunca ha sido quebrantado. Tú eres un Dios fiel para siempre. Y queremos creer, Señor, en ti. Ayúdanos hoy a vivir este día, Señor, en tu gracia y en tu verdad. Danos como iglesia de tu sabiduría, Señor, para el mensaje de hoy. Nos ponemos en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, la última meditación de nuestro estudio de la carta a los Hebreos, así que le pido que abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Habíamos visto la función del Hijo como nuestro gran sumo sacerdote y habíamos enfatizado la urgente necesidad que todo hombre tiene de un sacerdote o de un mediador como Cristo, porque de lo contrario nos sería imposible acercarnos a Dios, nos sería imposible, por más bondad que podamos practicar en nuestra vida diaria, igual seríamos despreciables, porque todas nuestras obras, por más lindas que parezcan, al final son trapos de inmundicia para Dios. Solamente por medio de Cristo, solamente por medio de su sangre y de su obra, somos aceptos en Dios. Solamente por medio de Cristo podemos acercarnos, y por fuera de Él estamos completamente desechados. Cuando Jehová se presentó en el monte Sinaí para el pueblo hebreo, absolutamente nadie podía acercarse. Nadie, animal o persona que se acercaba al pie del monte moría, indefectiblemente moría. Saetas salían y atravesaban a las personas, porque nadie estaba en calidad de poder acercarse a un Dios santo, excepto aquel que Él designara como mediador para poder interactuar entre Dios y los hombres. Y ese mediador no solamente tenía que ser una persona santa, o no se trataba de la persona más santa, sino simplemente de aquel que Él designara. Ser mediador entre los hombres y Dios no era una honra que podían atribuirse a los hombres. Por más que uno pudiera practicar la santidad bajo un régimen de estrictas normas, de no contaminarse con nada, igual no se trataba de algo que podía decidir el hombre, sino de algo que Dios designaba. Y designó a Aarón.
y designó a la familia de Aarón y escogió de entre los hijos de Aarón quienes iban a ser para el sacerdocio y lo estableció de esa manera. Infelizmente, cuando Coré y Datán, si leyeron en Números capítulo 16, quisieron cambiar esto, quisieron de alguna manera rebelarse, no contra Moisés y Aarón, sino contra Dios mismo, contra el designio de Dios. Murieron. Simplemente la tierra se abrió y fueron tragados vivos al Seol, porque no obedecieron a lo que Dios había establecido. Entonces, yo incluso pienso, esto es una conclusión personal, que en términos de quizás estándar humano, en términos de palabras, en términos de excelencia, en términos de presencia, Coré y Datán eran 10.000, no sé, 100 veces mejores probablemente que Moisés y Aarón. Por eso es que 200 príncipes de la tribu, de los levitas y de las tribus, estaban con Coré y Datán, porque probablemente eran mejor en voz, en lo que era pararse, en lo que era hablar, en lo que era representar, pero para Dios eso no importaba. Tenía que ser Aarón, porque Dios simplemente así lo había designado. Todo esto de alguna manera ponía en evidencia que el hombre no puede acercarse a Dios por sí mismo, por más excelente que parezca o por más bueno que pueda aparentar, no puede acercarse, sino que tenemos la urgente necesidad de un mediador. Y no uno de que esté constantemente, como dice la carta a los hebreos, ofreciendo sacrificios. ¿Se lo imaginan? La cantidad de vacas que tenemos que tener, la cantidad de ovejas que tenemos que criar para poder vivir en paz con Dios, ¿sí? Todos los años tener que sacrificar al menos entre 30 a 40 sacrificios, llevarle a Dios, decir: Dios, me arrepiento de estos pecados y quiero estar en paz contigo, y traigo al sumo sacerdote este animal para que mis culpas sean pasadas a este animal y yo quede exento. Decir, bueno, me libro por unos meses, pero tenemos un gran sumo sacerdote que hizo expiación definitiva una sola vez para siempre, entró en los cielos, en el lugar santísimo donde habita Dios, en la habitación celestial, y presentó sacrificio, y el sacrificio fue aceptado, de un cordero puro, sin mancha, que quita definitivamente el pecado del mundo, y lo hizo por nosotros. Y tenemos, y para nuestra gloria, para que nosotros podamos realmente descansar y tener gozo, tenemos un sumo sacerdote que se encargó de hacer propiciación por nuestros pecados, aplacar la ira que Dios tenía hacia nosotros, y lo hizo una sola vez para siempre. ¿Crees esto? En eso radica el concepto del cristianismo, en creer que alguien cubrió por medio de su sacrificio todos nuestros pecados y que nos liberó totalmente de la ira de Dios. Lo logró, el Hijo lo logró, el gran sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Bueno, esto fue básicamente lo que hablamos en nuestro mensaje anterior. Y ahora el escritor de Hebreos, para explicar el asunto del sacerdocio de Cristo, tiene que hacer algunas advertencias a su audiencia o a la iglesia a la cual está dirigiendo. ¿Por qué? Porque había varias cosas en las cuales el reclamo del autor es que se habían hecho lentos para oír, tardos para comprender la verdad. Y era como tener que enseñarle las cosas desde el principio. De alguna manera no querían los judíos despegarse de lo que eran los ritos del judaísmo. No habían podido discernir que todo el conjunto de ritos y prácticas del antiguo pacto era tan solo la sombra o el reflejo de lo verdadero. Y a partir de Cristo tenemos lo verdadero. Sin embargo, ellos querían permanecer en la sombra, querían permanecer en el reflejo. Y de alguna manera el autor de esta carta les está diciendo constantemente a los judíos: salgan de las proyecciones, de las imágenes, y vayan a Cristo el verdadero. Es como que uno no quiere salir, por decir de alguna manera, y esto pasa dentro del ámbito cristiano, no quieren salir de primer grado,
Quieren seguir con las vocales, A, E, I, O, U, con las figuras, con los dibujos, y es como quedar estacionados, ¿sí? Siempre aprendiendo lo mismo. Sin embargo, el autor aquí le dice, salgan, despréndanse de eso y vayamos más adelante. En Hebreos 5:11 dice, acerca de esto, hablando del sacerdocio de Cristo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras o de las promesas de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el antiguo pacto fue solo, por decir de alguna manera, el alfabeto espiritual, las primeras letras, las primeras imágenes. Y la revelación de Dios hacia el hombre fue progresando, y eso nosotros lo vemos. Leemos la Biblia y vemos que Dios primeramente llama a un hombre que es Abraham y no le revela nada del plan, solamente le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hay el entendimiento de que hay una simiente pero no hay más nada. Después por medio de Jacob vienen 12 tribus, esas 12 tribus se conforma un pueblo, se establece todo. O sea, fue progresando, nunca tuvieron la revelación completa, pero Dios fue progresando en su manifestación al punto tal que el antiguo pacto fue solo el principio de esa revelación. Pero estaban quienes querían quedarse estacionados en el principio y no querían salir de allí. Al principio era, guarden esta fiesta, hagan este sacrificio, hagan estas cosas. Pero todo eso simplemente anticipaba o era el preludio de lo que Cristo haría finalmente en la cruz. Y así sucedió. Si Cristo ya ejecutó el sacrificio definitivo por nosotros, ya no había necesidad de tener que estar respetando otros rudimentos que al fin y al cabo ya no tenían ningún valor para Dios. Pues bien, Cristo introdujo el nuevo pacto y de alguna manera se le dice a los hebreos, dejen los dibujos, dejen las figuras primarias y vengan a las realidades cumplidas y a las comidas sólidas del nuevo pacto. En otras palabras, dejen el judaísmo y vengan a Cristo. Respecto de esto también en Gálatas 3:23 al 25, Pablo escribe respecto de la ley y dice, pero antes que viniese la fe en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿sí? Nuestro cuidador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿sí? Ya no estamos bajo la ley. Básicamente el antiguo pacto era el tutor, pero en el nuevo pacto ya hemos madurado, ya hemos crecido, ya no tenemos necesidad de un tutor, sino que ya de alguna manera Cristo en su revelación progresiva de su plan divino nos hizo madurar y ya no necesitamos la sombra porque Cristo es la sustancia, como dice Hebreos 1:3, ¿sí? Él es la sustancia de Dios. Ya no necesitamos entonces estar viviendo siempre en la sombra o en el reflejo de las cosas, sino en Cristo mismo. Y a partir de Hebreos 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o el principio de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sí? Y este texto ha sido de alguna manera desafiante, contradictorio, ya que suena raro que el autor les diga a los creyentes que dejen de lado ciertas doctrinas que entendemos que son necesarias para el cristianismo.
Al final Pablo nos habla en Romanos 6 de la importancia del bautismo, pero acá de alguna manera parece tener cierta contradicción. Pero bueno, sin perdernos de lo que es el contexto o el contraste que se viene haciendo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, sin perder esto vamos a poder comprender lo que hasta acá se nos viene explicando en esta carta, ¿sí? Desde el principio Jesús es mayor que los profetas, ¿sí? Capítulo 1. Es mayor que los ángeles, ¿sí? Es mayor que Moisés, es mayor que todos los sumos sacerdotes. Entonces se viene haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre Jesús y básicamente el judaísmo. Y de verdad que hay una diferencia, podríamos decir, abismal entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entre lo que son el servicio de los sacerdotes, según la descendencia de Aarón, y lo que es Cristo mismo. Yo voy a adelantarme un poco a Hebreos capítulo 8, versículo 5, porque respecto a lo que es el servicio sacerdotal, de acuerdo a la línea de Aarón, se dice, los cuales sirven, el 8.5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, ¿sí? El versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, referido a Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y también en el capítulo 10, versículo 1, también referido al tema, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sino la sombra. Entonces el antiguo pacto era simplemente el reflejo de lo verdadero, la sombra de lo real. Pero con el nuevo pacto tenemos la sustancia o la materia misma, ya no la sombra, el reflejo, sino la realidad de la salvación cumplida en Cristo. Lo que no pudieron a lo largo de toda su vida los judíos alcanzar por medio de la obediencia a la ley, se cumplió por medio de la obediencia de Cristo al morir en la cruz por nosotros. La realidad de la salvación está consumada en Cristo, no así en la ley. Y de alguna manera se le está diciendo puntualmente a los judíos, dejen ya los rudimentos, ¿sí? Suelten el antiguo pacto y aférrense a Cristo, aférrense al nuevo pacto. Ni siquiera se trata de fusionar cosas del antiguo pacto con el nuevo pacto, sino dejar definitivamente todas las prácticas rituales, ceremoniales del antiguo pacto para entrar de lleno a aferrarse al nuevo pacto y descansar en Cristo Jesús y en las promesas de Dios por medio de Cristo. Era básicamente decirles, abandonen totalmente todo concepto o idea de querer seguir sometiéndose a ciertas normas del antiguo pacto para poder agradar a Dios. Ahora, acá se le dice puntualmente, dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y una de las cosas que podemos interpretar o que de manera ligera interpretamos es que se refiere a abandonar algunas doctrinas que enseñó el Señor Jesús. Sin embargo, no es así. Cuidado, porque acá no se nos está diciendo que dejemos los rudimentos de las doctrinas de Jesús, sino de las doctrinas del Mesías, el Cristo, ¿sí? No Jesús, sino el Mesías. Vale decir que el antiguo pacto ya venía presentando el camino del Mesías y el texto nos hace entender que los judíos habían establecido ciertas doctrinas, de alguna manera rudimentarias, para acercarse al Mesías, ¿sí? Y esas doctrinas o esos rudimentos tenían que ver con ciertas prácticas judías que todavía no querían soltar. Dejen de, por decir de alguna manera, dejen de mirar los dibujos mesiánicos del antiguo pacto o los reflejos del Mesías en el antiguo pacto y vengan a la realidad del Mesías verdadero en el nuevo pacto. Pero bueno, referido a los rudimentos de las doctrinas que se mencionan acá, los rudimentos de la doctrina de Cristo o las doctrinas mesiánicas, podríamos hablarle, se mencionan 6 prácticas puntuales que los judíos habían establecido, aún estando ya Cristo presente, y era justamente el arrepentimiento de obras muertas
o de obras de muerte. Y básicamente podemos interpretar o tener una comprensión de esto, que se trata de una sincera búsqueda del arrepentimiento por parte de los judíos, por parte de los hebreos en este caso, un sincero arrepentimiento del pecado, pero basado en el esfuerzo propio y penitente. De alguna manera querían darle la espalda al pecado, pero apoyándose en su propia prudencia. Y era obvio que fracasaban. Nosotros sabemos por experiencia que no podemos realmente luchar con el pecado bajo nuestra propia conducta, bajo nuestra propia moral. Necesitamos sí o sí de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo, de la regeneración, que realmente puede darnos victoria en el pecado. Pero de voluntad propia jamás podemos experimentar o gozar de haber abandonado al pecado para siempre. Quizás podemos tener algo fugaz, algo temporal, una integridad moral temporal, ¿sí? De manera penitente digo, bueno, me voy a privar de estas cosas y de estas otras y de estas otras para vivir en santidad a Dios, pero eso puede durar muy poco, porque al fin y al cabo la carne sí o sí va a volver al pecado. De alguna manera ellos podían experimentar cierta pureza moral momentánea que les brindaba tranquilidad fugaz, pero vivían arrepintiéndose constantemente y constantemente. Y lo que se les está diciendo es: crean definitivamente en Jesús y dejen las obras de muerte o las obras muertas. Después dice de la fe en Dios, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, y no se refiere a la fe en Jesús, el autor y consumador de la fe, sino a la esperanza que tenía todo judío de alcanzar la salvación por obras con la fe en Dios. Y es de alguna manera lo que también Pablo le escribe en Romanos 9:31 a los judíos. Dice que Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. De alguna manera ellos querían alcanzar la salvación. Tenían fe en la ley, por decir de alguna manera. Pero al fin y al cabo estaban centrados en la obra de justicia y así nunca podrían alcanzar a Dios. Después viene también de la doctrina de bautismos, y es plural, doctrina de bautismos. Y es necesario hacer esta aclaración de la doctrina de bautismos en plural, porque no se refiere al bautismo en Cristo, ¿sí? Singular, bautismo en Cristo, que es una sola vez, sino se está refiriendo a las abluciones, o sea, todo el rito de purificación por medio de agua que practicaban todos los judíos, lavado de manos, lavado de cuerpo. De hecho, se dice que toda familia judía tenía siempre un lavabo en su casa para los familiares, para las visitas, para que de alguna manera se conserven lo que eran no solamente las tradiciones, sino también los ritos de purificación. Y aquí el vocablo griego que se usa para doctrina de bautismos es baptismos, un sustantivo plural que hace referencia solamente a eso, al lavado ritual, ¿sí? Del lavamiento judío. Y no es lo mismo que baptizo, un verbo en singular, que hace referencia a inmersión en agua una sola vez para bautizarse en Cristo. Entonces acá se les pide que ignoren y abandonen todos esos ritos ceremoniales de lavados que tenían. ¿Se acuerdan que una vez los discípulos de Jesús se acercaron a comer con las manos sucias y inmediatamente los fariseos le dijeron: ¿tus discípulos no se lavan las manos? Bueno, eso era una tradición de los ancianos, ¿sí? que tenía que ver también con un acto de purificación que habían establecido, que ni siquiera era lavarse, sino que tenían que hacer mojar las manos en agua y sacudir y secarse. Y eran un conjunto de ritos que ellos entendían que de esa manera se estaban purificando cada vez más. Bueno, a todo ese conjunto de alguna manera se les llama doctrina de bautismos o doctrina de abluciones, que tienen que ver con el rito de lavarse o de lavamientos. Después viene la imposición de manos. Y también uno cuando lee de manera ligera dice: se refiere a imponer las manos para orar por otros, imponer las manos para
establecer un anciano en la iglesia, como le dice Pablo a Tito o a Timoteo. ¿O a qué se refiere? Si seguimos el mismo patrón, el mismo hilo, estamos hablando de lo que es el sacrificio expiatorio con animales, que de alguna manera también está desarrollado en Levítico, capítulo 1, versículo 4, donde dice que cualquier persona que se acercaba trayendo un sacrificio, un animal para sacrificar delante de Dios, debía poner su mano en el animal. De esa manera, de manera simbólica, sus pecados se pasaban al animal, y de esa manera él quedaba, y el animal hacía de su sustituto, y él quedaba libre de toda culpa delante de Dios. Pero acá se le está diciendo, dejen ya de mantener esos ritos y esas ceremonias de imposición de manos, y pongan su fe en Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, se les habla también de la resurrección de los muertos, y es obvio que el antiguo pacto, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, no se dice mucho de la resurrección de los muertos. No hay una enseñanza específica, sino hay una enseñanza generalizada. Los judíos tenían un entendimiento muy incompleto de lo que era la resurrección de los muertos, y nosotros podemos ver esto en la gran confusión y cuestionamiento que tenían incluso los mismos saduceos cuando se acercan a decirle a Jesús. O sea, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no, y de alguna manera le dicen a Jesús, ¿cómo es la resurrección? Si una mujer se casa y enviuda, se vuelve a casar, enviuda, y así enviuda 7 veces, y en esta condición tuvo 7 maridos, en la resurrección, ¿de quién va a ser marido? Y la pregunta estaba bien. Pues sí, bueno, si vamos a resucitar, ¿qué problema con esta mujer? ¿Con cuál de los maridos se queda en el futuro? O sea que tenían cierta doctrina de la resurrección de los muertos, pero incompleta, incomprendida, a lo que Jesús le dice, ustedes ignoran, ¿sí? Erráis ignorando las Escrituras. Y de alguna manera Jesús le dice al hermano de Lázaro, le dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces toda esa doctrina incompleta que podían tener los judíos de bautismo, el autor le dice, dejen toda esa doctrina que ustedes tienen de resurrección y vengan a Cristo, que es la resurrección y la vida. En Él se completa, Él es la resurrección, Él resucitó de los muertos, y en Él vamos a resucitar nosotros en un futuro no lejano. Y también le habla del juicio eterno, ¿sí? Y de verdad que hay pocas menciones del juicio eterno en el Antiguo Testamento, pero sí se entiende que vendría el castigo para los pecadores y la bendición para los obedientes. El problema era que nadie podía calificar como obediente de manera total y absoluta para Dios. Pero en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como dice, los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, todo este conjunto de doctrinas, ¿sí? O de estas 6 doctrinas puntuales, la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, de las obras muertas, de la fe en Dios, de alguna manera eran rudimentos que tenían que ver con el antiguo pacto, no con el nuevo pacto, con el antiguo pacto, a lo cual el autor le dice, dejen esas cosas, abandonen, o sea, ni siquiera le pide que, o sea, ¿saben por qué podemos afirmar que se trata completamente de prácticas del antiguo pacto? Porque acá cuando se les escribe en el versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dice dejando los rudimentos, y esa palabra dejando es abandonándolos por completo, o sea que haya una desvinculación total. Ni siquiera le dice a ustedes, fíjense si pueden mantener algunas cosas que los llevan a la santidad y después crean en Cristo. No, le dice, dejen los rudimentos de la doctrina mesiánica. Le está diciendo, abandonen esas cosas. Entonces por eso podemos saber que se tratan de prácticas judaicas del antiguo pacto, porque de ninguna manera el Espíritu nos podría decir a nosotros que dejemos los rudimentos de la doctrina de Jesús, porque nos hacen falta, ¿sí?, para que los cristianos sigan creciendo. Entonces habría una contradicción si se tratase realmente del bautismo en Cristo,
si se tratase de lo que es la imposición de manos a partir de Cristo para sanar a los enfermos y cosas así. Pero no, porque acá se le dice que abandonen totalmente los rudimentos de la doctrina mesiánica que probablemente se habían construido los judíos. Dejen el arrepentimiento de obras muertas por la obra de vida en Cristo Jesús. Dejen la fe en Dios por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Dejen las purificaciones rituales en agua por la verdadera limpieza en Cristo. Dejen la imposición de manos del sacrificio mosaico para aferrarse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dejen su doctrina incompleta de la resurrección por la resurrección misma en Cristo Jesús. Y abandonen su terror al juicio eterno por la justificación en Cristo. Si bien el Antiguo Testamento es verdadero, es dado por Dios, de todas maneras es incompleto. Es incompleto, ¿sí? Porque primero nadie pudo cumplir con los términos del Antiguo Pacto. Solamente Cristo pudo cumplir, satisfacer todas las demandas de Dios y establecer un nuevo pacto basado en mejores promesas. El versículo 3 de Hebreos 6 dice: esto haremos si Dios así lo permite, como diciendo, tienen que madurar, pero madurarán también si Dios así lo permite, ¿sí? Porque tener competencia en las cosas de Dios no depende del hombre, sino de Dios. Como también Pablo dice, uno riega, uno planta, el otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Madurarán si Dios así lo permite, crecerán, y de alguna manera el énfasis es: despréndanse de esas cosas y maduren en Cristo. Y lo que sigue, desde el versículo 4 en adelante hasta el 6, es una seria advertencia a los judíos. ¿Por qué? Porque de alguna manera abandonar lo que eran estas prácticas rudimentarias o abandonar el antiguo pacto no era una opción, era un deber. ¿Y por qué? Primero, porque no abandonar el antiguo pacto era de alguna manera, o decir que necesitábamos de algunas cosas del antiguo pacto, era decir que la obra de Cristo no es eficaz en la cruz. Que parcialmente puede ayudarnos, pero nosotros tenemos que reforzar ese sacrificio de Cristo en la cruz con ciertas conductas, con ciertos agregados. Y eso era blasfemia. Eso era decir que Dios es mentiroso, y eso era quitarle eficacia a la sangre de Cristo. Por tanto, hay una seria advertencia que se les hace acá a los judíos, y es lo que hemos titulado advertencia contra la apostasía. No solo a ellos, sino también a nosotros. ¿De qué manera? Y aunque está escrito para ellos, tiene un impacto tremendo en el cristianismo. Y a partir del versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De alguna manera hay una urgencia en el autor, ¿sí? de que los oyentes, los destinatarios de esta carta, abandonen todos los vestigios de los rudimentos del antiguo pacto y que se aferren al nuevo pacto. Y está claro que ellos ya habían sido impartidos por el Evangelio, como dice, habían comprendido las verdades de la justificación por fe, pero aparentemente no estaban del todo seguros. Tenían ciertas dudas, ciertas incertidumbres, como probablemente muchos cristianos de hoy. Dudas, incertidumbres. Y saben, uno puede considerar que la duda es algo que exista o coexista, digamos, con el ser humano y con el cristiano. Como se dicen, tenemos derecho a dudar, ¿sí? Pero dudar de Dios es peligroso, porque es hacerlo mentiroso a Dios. Que Dios me diga, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, que yo dude de eso
lo estoy haciendo mentiroso a Dios. Y yo digo, no sé si voy a alcanzar vida eterna por medio de Cristo. Es decir, bueno, la palabra de Dios no tiene valor para mí. Entonces acá hay una exhortación muy fuerte, ¿sí?, a la apostasía, a volverse atrás. Y el autor le hace una seria advertencia para que nunca se vuelvan atrás, porque de lo contrario, volverse atrás es ir camino hacia el infierno. Se mencionan puntualmente 5 ventajas que tenían los judíos en este pasaje, 5 ventajas por lo cual no tenían excusa para volverse atrás. Primero, fueron iluminados. Segundo, gustaron el don celestial. Tercero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuarto, gustaron la buena palabra de Dios. Y quinto, gustaron los poderes del siglo venidero. La pregunta es, ¿quién se volvería atrás de esto? Sería el colmo. Sin embargo, hay quienes se han vuelto atrás. ¿Saben por qué? Porque primeramente acá no se está hablando de personas que de alguna manera están descansando en la salvación, sino que degustaron de esto, pero de alguna manera no permanecieron en esto, como muchos. Primeramente, ser iluminados o ser iluminado por el Evangelio de Cristo no es garantía de salvación, ¿sí? Se lo repito. Ser iluminados por el Evangelio no es garantía de salvación. ¿Y a qué me refiero? Judas estuvo al lado de Jesús, fue iluminado por el conocimiento de Jesús, fue impactado por el poder del Espíritu Santo, o el poder de Dios en Jesús para todos los milagros, fue iluminado por la enseñanza de Jesús, pero finalmente se perdió. Jesús dijo al principio de su ministerio que se cumplió una profecía en Mateo capítulo 4 que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿sí? Pero no todos se salvaron. Todos fueron iluminados, pero no todos permanecieron en la luz de Cristo. Juan 1:9 dice: la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo por él fue hecho, pero no todos lo recibieron. Entonces uno puede de alguna manera ser iluminado por el Evangelio desde una perspectiva racional, pero eso no es garantía de salvación aún. Uno puede comprender intelectualmente el Evangelio, decir, entiendo que Él es mi sustituto, que yo debería morir yo por causa de mis pecados, pero Él se presentó en la cruz, Él murió por mí, lo entiendo perfectamente. Pero entender eso no es garantía de salvación. Hay algo que falta, que es la fe en Dios para permanecer en la luz. Conocer la luz es una cosa, pero permanecer en la luz es la virtud de la vida cristiana. También se dice, gustaron del don celestial. Y bueno, Señor, ¿qué es esto? Exactamente. Puede referirse al don de la salvación o al don de Cristo mismo, que Dios mismo dio a su Hijo para salvarnos, ¿sí? Puede verse de esa manera también. Pero bueno, si lo enfocamos desde allí, muchas personas pudieron gustar el don celestial a Cristo mismo, ¿sí? Muchas personas fueron sanadas por Cristo, muchas personas fueron predicadas por Cristo, muchas personas escucharon el Evangelio de primera mano, como se dice, de la boca de Cristo mismo, pero no creyeron, no se salvaron. ¿Por qué? Porque no comieron ni bebieron de Cristo, no comieron su carne ni bebieron su sangre. No, finalmente no lo recibieron. También dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y tiene que ver con, la palabra partícipe también tiene que ver con compañerismo o acompañante. Y de alguna manera, volviendo a Hebreos capítulo 2, si lo busca conmigo, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice, nos fue confirmada por los que oyeron, y se refiere a los apóstoles,
Y dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, esta audiencia de alguna manera había degustado y había visto ese poder en los apóstoles, habían visto las señales poderosas, de alguna manera habían sido compañeros o participantes de lo que el Espíritu Santo había hecho. Después también dice, gustaron la buena palabra de Dios, y acá el término para palabra es rema, se pronuncia rima, y se refiere a la palabra enseñada. Podríamos decir que está diciendo que degustaron la buena enseñanza de la doctrina, pero no comieron esa enseñanza, simplemente la probaron, le dieron una probadita, ¿sí? Como muchos cristianos, tan solo le han dado una probadita a las Escrituras, y así se han quedado durante años. Probaron el Evangelio, pero no quisieron completarse o alimentarse totalmente del Evangelio. Como Simón el Mago, ¿se acuerdan? Simón el Mago era una persona que dice claramente el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 13, que él había creído al Evangelio que estaba predicando Felipe. Había creído y se había bautizado, ¿sí? Pero él no estaba de alguna manera nutriéndose del Evangelio. Él tenía intereses personales y por eso no lo alcanzó. Y finalmente dice, gustaron los poderes del siglo venidero. Y la equivalencia directa para poder también es milagro aquí, ¿sí? Podríamos decir que gustaron el poder milagroso exhibido por medio del Espíritu en los apóstoles, poder que por cierto provenía del cielo, poder que provenía de Dios, poder que nosotros también vamos a degustar cuando seamos resucitados. En Cristo vamos a degustar ese poder. Pues bien, estas personas y los judíos mismos de alguna manera habían degustado los poderes del siglo venidero. Si tuviéramos un ejemplo que utilizar sería Lázaro mismo. Lázaro fue una persona que murió y estuvo 4 días muerto. Cuando lo fueron a ver, dijeron, hiede ya, es evidente que alguna especie de cáncer había probablemente desintegrado sus órganos, estaba en estado putrefacto, no estaba para ser realmente visto. Sin embargo, Dios lo levantó de los muertos. Tan solo con una palabra y una orden, Él le dijo a María, si crees, aunque esté muerto, vivirá. Y de hecho eso sucedió, estaba muerto y vivió. Tan solo de una orden, Lázaro se levantó. Pero eso debería haber sido un motivo de celebración para el pueblo judío. Pero se llenaron de odio. O sea, vieron los poderes de la resurrección, el preludio de lo que sería el poder del siglo venidero, porque todos seremos levantados en resurrección en el poder de Dios en el siglo venidero. Ellos pudieron ver ese poder allí de alguna manera manifestada por un tiempo, por un corto tiempo, hasta que volvió a fallecer Lázaro, pero no así Cristo, que resucitó y permanece para siempre. Ellos pudieron verlo, pero en vez de alegrarse se enojaron, se enfurecieron, quisieron matar a Lázaro y terminaron matando a Jesús. Vieron a ciegos de nacimiento ser recuperados de su vista y se enfurecieron por esas cosas. Entonces eran personas que gustaron de los poderes de un siglo venidero, donde no habrá ciegos, donde todos estaremos vivos, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermos. Ellos vieron los poderes del siglo venidero, lo degustaron, estuvieron mirando, pero de alguna manera tenían un comportamiento tan apóstata, tal como lo fue también la generación que salió de Egipto por mano de Moisés, que a pesar de haber visto la mano de Dios, al final no creyeron, sino apostataron. Pues bien, acá del mismo modo, todos aquellos que habiendo sido iluminados por el Evangelio y degustado la gracia de Cristo en sus vidas, y siendo instruidos en sus enseñanzas, y siendo testigos del poder regenerador del Espíritu Santo, y finalmente se vuelven atrás, ya no tienen posibilidad de perdón y restauración,
han crucificado de nuevo a Cristo, pero esta vez para vituperio. Hermanos, se los repito porque esto ya es para nosotros. Todos aquellos que degustaron el Evangelio, que fueron partícipes de la doctrina de Cristo, que pudieron de alguna manera participar de la gracia de Dios y que pudieron degustar del poder regenerador del Espíritu Santo, y apostataron, recayeron, se volvieron atrás, ya no tienen posibilidad de restauración. ¿Por qué? Porque han vuelto a crucificar a Cristo, pero esta vez no para salvación, sino para condenación. Lo han puesto nuevamente en la cruz y han dicho: tú eres un impostor y yo voy a vivir mi vida a mi manera. Quienes han hecho esto ya no tienen vuelta atrás. Y es una seria advertencia. El versículo 4, se los voy a leer de nuevo. Hebreos 6:4 dice: es imposible que los que fueron alguna vez iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, y la palabra recayeron es apostataron. Y apostataron, ¿qué significa apostataron? Que se volvieron. Una vez, luego que han experimentado todo, renunciaron, se divorciaron de Dios, se divorciaron de Cristo, dijeron: no quiero estar más, a sabiendas. Bueno, y recayeron, todos aquellos que recayeron. Es imposible que los que recayeron, los que apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Puntualmente el autor nos está diciendo que todos los que vieron y participaron de todo lo expresado en los versículos 4 y 5, si se vuelven atrás y dejan de creer en Cristo crucificado para salvación, con su apostasía lo que están haciendo es volver a crucificar a Cristo, pero para vituperio. Hermanos, el día de la crucifixión había dos bandos. El bando que quería que Jesús sea crucificado y que gritaban: crucifícalo, crucifícalo, y que finalmente lo crucificaron. Ese era un bando. Y había otro bando. El otro bando era de los que esperaban que Jesús resucitase de los muertos y que se cumpla todas las promesas en él. La pregunta es: ¿en qué bando están? ¿De los que esperan de aquel Cristo resucitado la resurrección? ¿De aquel Cristo crucificado la resurrección? ¿O de los que no creen realmente en el poder milagroso de Cristo, sino que de alguna manera están diciendo que Él es un impostor? Al final, lo que nos está diciendo el autor se resume en eso. O creemos en Jesús crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo descanso en ello, o tengo dudas y empiezo a volverme atrás. Empiezo a ver que probablemente esto se trate de una mentira. Al hacer eso, vuelvo a crucificar a Cristo, pero esta vez como un impostor. Y de alguna manera soy cómplice de todos los que estuvieron ese día clavando a Cristo en la cruz y gritando que sea crucificado. Este texto no está diciendo que uno puede arrepentirse, creer en Cristo y después volverse al mundo, cometer cierta clase de pecados, volver de nuevo a Cristo y volver a crucificar a Cristo para perdón. No está diciendo eso el texto, porque claramente dice que los que recayeron crucifican de nuevo a Cristo, pero para el vituperio. ¿Qué significa? Para la vergüenza, para la ignominia, para la afrenta, tal como sucedió con Jesús en la cruz. Un bando, una parte lo crucificó a Jesús para la vergüenza pública, para la ignominia, para la afrenta, para la total humillación. Y otra parte, de alguna manera, otro bando, lo crucificó a Cristo para salvación. Pues bien, si yo creo en Jesús crucificado y resucitado para mi futura salvación, pero después me vuelvo para atrás, apostato, renuncio a eso, lo que estoy haciendo es negando su eficacia. Y esta vez estoy crucificando de nuevo a Cristo, pero para vergüenza, para vituperio. Y es decirle: me parece que lo que tú has hecho en la cruz no me alcanza. Y eso es una severa advertencia que se les hace aquí a los hebreos, y es una severa advertencia para nosotros.
Hermanos, esto no es un juego. El cristianismo no es un juego. Si hay alguien que enseña que en el cristianismo se puede ir y volver, salir y volver a entrar, salir y volver a entrar, yo le diría que está totalmente equivocado. ¿Saben por qué? Porque la apostasía es el camino donde se apagan todas las luces y uno se precipita al infierno. Eso es la apostasía. Es dejar de obedecer a la luz para vivir en oscuridad. Y viviendo en oscuridad me precipito directamente al infierno. Busque conmigo 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, 2 de Pedro 2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás, apostatar del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pues bien, está claro que estas personas que de alguna manera degustaron de los poderes del siglo venidero, de la buena palabra, de la obra del Espíritu Santo, no estaban firmes en la esperanza de salvación. No descansaron en la obra de Cristo. Pusieron en duda la eficacia de la sangre de Cristo. Y eso, hermanos, como dijimos hace un momento, es hacer mentiroso a Dios y es desacreditar su palabra. Pablo nos escribe en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si realmente creemos en Cristo, tenemos que descansar totalmente en Él. No darle margen a la duda. Él ya lo hizo. Él expió nuestras culpas. Él hizo propiciación por nuestros pecados. Nos reconcilió para siempre con el Padre. Ahora estamos a la espera de la promesa de la resurrección y vida eterna. Promesa que de seguro se cumplirá para los que realmente descansan en la promesa. ¿Saben qué? A veces es desconcertante el terror que han tenido, me atrevo a pensar, la gran mayoría de los cristianos detrás del coronavirus. Y hasta podríamos pensar que es vergonzoso que si decimos que profesamos a un Dios santo, a un Dios sublime, a un Dios que resucita de los muertos, a un Dios que ha prometido darnos la vida eterna, a un Dios que puede salvarnos y que puede librarnos, a un Dios que tiene poder, a un Dios que ha dicho que nuestras almas están ancladas en los cielos, si realmente descansamos en esa promesa, ¿qué temor tendríamos que tener? Ninguno. De una u otra manera, o hoy o mañana, o de acá a 2 décadas, finalmente estaremos con Cristo. Y eso para nosotros debería ser un consuelo enorme. Pero a veces la incertidumbre, la duda, decir no quiero morir, me parece que no estoy preparado para ir con Cristo. Y esas cosas a veces son extremadamente peligrosas. ¿Por qué? Porque nos llevan el no creer nos lleva a poner en duda la eficacia de Dios. Pablo le escribe a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni coronavirus, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Jesús dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, hermanos, no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, amén, estamos en las manos de Dios. El versículo 18 dice que nuestras almas están ancladas en los cielos. Tenemos seguridad en Dios, tenemos confianza en Él. Lo que Él prometió lo hará, lo que dijo lo cumplirá, porque su palabra es inmutable, sus dichos son inquebrantables. Juró Dios por sí mismo y no se arrepentirá, que Él así lo hará con nosotros. Por tanto, tenemos simplemente que descansar en Él. Y volviendo a nuestra carta para cerrar este mensaje, los judíos, eso es evidente que los judíos no querían desprenderse de ciertos rudimentos del antiguo pacto, por duda, por temor. Entonces el autor le hace esta seria advertencia, le dice: tengan cuidado, porque si después de haber visto y degustado todas las cosas en el nuevo pacto, volviéndose atrás, ya no hay punto de retorno. Es un peligro enorme la apostasía. Dudar de la eficacia de la obra de Cristo es llamar mentiroso a Dios. Rechazar la obra de Cristo es perderse para siempre. Hay una sola oportunidad para el hombre, no hay muchas. Y esa sola oportunidad es la sangre de Cristo, sangre con la cual no se puede jugar, sangre con la cual no podemos de alguna manera tomar a la ligera. Hebreos 10, 26 dice, búsquelo conmigo, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, todo aquel que habiendo degustado del Evangelio, habiendo degustado de la gracia de Dios, habiendo sido partícipe de la sana doctrina de Cristo y habiendo de alguna manera degustado la regeneración del Espíritu Santo, al menos de forma parcial, y volviendo hacia atrás, ya no tiene perdón. Si de alguna manera nos acercamos a la cruz de Cristo porque creemos que ese sacrificio es suficiente para redimir nuestras almas, pero que después empiezo a tener duda y me alejo, es volver a crucificar a Cristo, pero para el vituperio, para la burla, para la humillación. El punto de lo que venimos hablando acá es que tenemos que creer, o que somos llamados a creer con total convicción y certeza. Jesús murió como sustituto, se llevó todos mis pecados para siempre, como escribe también los profetas. Miqueas los llevó y los tiró a lo profundo del mar, no van a salir más de allí, se los llevó para siempre. Y no solo eso, creemos en un Jesús que resucitó de los muertos y que dijo que al tiempo nos resucitará con Él, y que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que allí estaremos nosotros con Él para siempre. Somos llamados a creer esto con total confianza, con toda nuestra fuerza y con total convicción. Es nuestro deber creer esto, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a creer en Él con firmeza. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una generación y un pueblo que de alguna manera se sostiene en la convicción de una esperanza que está viva, de un reino inconmovible, incontaminado e inmarcesible que Él prometió para nosotros, que está en los cielos, que a su tiempo lo heredaremos.
tenemos que creer y abrazar la esperanza con todas nuestras fuerzas. De eso se trata la fe, de eso se trata creer. Y cierro con esta cita que es 1 de Juan 5:10. Búsquela conmigo, 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si vamos a creer, tenemos que hacerlo con convicción, con determinación, con total confianza y certeza de que lo que Dios dijo lo cumplirá, lo que prometió lo ejecutará, porque es un Dios que siempre ha cumplido su palabra. La paz del Señor, hermanos.